economía, porque finalmente el Ejecutivo ha tenido que aceptar que no vamos a crecer como se había planeado en el orden del 2,5% este año. El MEF dice que será 1,6%, pero hay otros estudios, como el Instituto de Estudios Peruanos, que dicen más bien que no se llegará ni al 1%, que estará en el orden del 0,8%. Por lo cual las posibilidades de mejora económica para la población se ven bloqueadas. Vamos a conversar sobre este tema con Steve Ocampo, destacado economista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo ves finalmente las perspectivas que en estos días han sido sinceradas por el propio ministro Contreras? Sí, claro. Mira, yo estoy muy preocupado con la economía de nuestro país por cómo se ha desenvuelto, sobre todo en los últimos 12 meses. De hecho, tuvimos las huelgas, tuvimos el fenómeno del Niño que aún seguimos sufriendo, pero lo que no hemos visto es el apoyo del lado del Ejecutivo, el apoyo del lado legislativo, como para poder mitigar un poco todos estos daños que hemos sufrido en la economía. El primer semestre hemos tenido un crecimiento de casi medio punto porcentual, ¿no? Y hacia el segundo semestre se ve la situación más favorable, podemos crecer alrededor de nuestros estimados están entre 2, 2,5%, pero eso nos haría que el año cerremos igual entre 1,5%, con suerte 2%. Dicho esto, yo quiero mencionar una preocupación que tengo, que es hay riesgos más negativos que favorables. Entonces los riesgos de cola pueden hacer que este 2,2 que te estoy mencionando, este 1,5 en realidad esté sesgado hacia el 1 o hacia, incluso algunos indicadores económicos han diagnosticado un 0,5%. El IDP ha hecho 0,8 más o menos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y un riesgo importante que te quiero mencionar, que no está sonando mucho, pero tiene un impacto directo en nuestra economía, es el tema de China. El tema de China, en los últimos 3 a 6 meses se ha visto con un desaceleramiento en su crecimiento económico muy por debajo de lo que ellos esperaban, pero el principal factor que está generando una distorsión que puede afectarnos a nosotros es que el yuan se ha devaluado 8%. Que el yuan, su moneda, se devalúe tanto impacta todo el segmento industrial de China, y eso hacia nosotros es menor importación de productos industriales, metales, y eso genera menor entrada de dólares a nuestro país. Como dicen, cuando China se resfría, a nosotros nos da una pulmonía, ¿no? El efecto es multiplicado. De hecho que sí, y sobre todo porque ya teníamos los factores de riesgo negativos. Entonces, sumarle uno más, lastimosamente China iba a ser el caballo de batalla de este año, ¿no? Mostrar una recuperación más o menos en torno a un 5%, 5,5%, pero ahorita el nivel está en 4,4%, y el sesgo es que de repente siga esos niveles de 4,4, 4, lo cual no sería suficiente para apoyar nuestro crecimiento interno y poder lograr ese 2% que muchos economistas del lado más positivo están esperando para el cierre de este año. Claro, y a la pandemia, a la incertidumbre política que vivimos día a día, la guerra en Ucrania, finalmente se está sumando el tema climático, ¿no? ¿Cuánto puede afectarnos el crecimiento si se da un niño costero potente? No solo el niño costero potente, sino que en distintas regiones también se está dando un sobrecalentamiento que está afectando las cosechas internacionales. Lo estamos viendo en el azúcar a nivel internacional se ha disparado los precios, y eso, cuando comience a llegar acá el impacto, también va a acrecentar y va a seguir debilitando aún mayor la economía. Ya por el lado de la política monetaria estamos a tope, ¿no? El Banco Central, la verdad que en estos momentos no puede hacer mucho más de lo que está haciendo, porque la tasa está en 7,75 y es un nivel donde sí pone cierta presión a la economía, y por el contrario debería buscar niveles de repente comenzar a bajarlo. Pero te volteas y hablamos nuevamente, ¿no? del maíz, el azúcar, todos estos commodities agro que están con distorsiones climatológicas. La inflación, yo creo que va a seguir de unos 6 a 12 meses en una persistencia alta. Alta me refiero a niveles de 4 o 5%, ¿no? Que afecta además los bolsillos de los que menos tienen, ¿no? En sectores más bajos, la carga del sueldo sobre lo que gastan en alimentación es muy alta en promedio. Sí, y sobre todo porque la inflación mucho también se traduce al tipo de cambio, ¿no? Y ahí juegas esas dos variables entre la inflación, que el poder adquisitivo pierde porque vas al mercado mayorista. Incluso ahora estaba viendo, el precio de la cebolla sigue alto por distorsiones de que no llega la producción a tiempo, el ají amarillo ha comenzado a subir de precio terriblemente. Entonces no creo que falte poco tiempo para comenzar a ver mayores distorsiones, y que este fenómeno del niño global comience a ser más significativo de lo que se previó, que es lo más seguro, porque generalmente pecamos de ser
conservadores con el impacto económico a nivel Estado, ¿no? El Estado peca en ese sentido. Trata de ser optimista, pues, no transmitir preocupación a la población, a veces. Pero yo sí estoy preocupado en los próximos 3 a 6 meses. Si bien el semestre pinta de que va a haber una recuperación comparada contra el primer semestre, los riesgos son de incertidumbre alta del tipo de cambio. El tipo de cambio debería estar cejado con estos riesgos, por lo menos a un nivel de 3.80. Llegó a niveles de 3.70, lo vimos rápidamente, ¿no? De un 3.60 a un 3.70. Ahora que está un poco oscilando alrededor del 3.67, yo creo que se puede estabilizar en 3.65 y ahí nuevamente evaluar el contexto económico tanto local e internacional, ¿no? Local, si el tema inflacionario comienza a presionar, eso va a importar mucho en qué es lo que va a hacer el Banco Central peruano, si va a sobreponderar combato a la inflación, subo tasa, o combato el bajo crecimiento y bajo tasa. ¿Qué hacer desde el Ejecutivo, en todo caso, ¿no? que tiene la manija económica? Yo creo que en el Ejecutivo lo que falta es un planeamiento estratégico donde no solamente estés viendo el corto plazo y parchando lo que está ocurriendo económicamente, ¿no? Y inflación, sí, inflación, pero si tú hacías el análisis correcto podías anticiparlo a un año, que podías tener estas distorsiones. Y ahora que vemos, efectivamente, si estamos viendo factores como el riesgo de China de cola, hacer un planeamiento estratégico, sobre todo del lado del Ejecutivo, ¿no? El Ministerio de Economía debería ver en los espacios que tiene cómo mejorar esa transmisión de gasto efectivo, ¿no? Gasto de calidad, gasto de inversión y no gasto para estar parchando las situaciones en el corto plazo, porque es bien difícil modular la situación para lo que resta de este año, pero con total certeza el 2024 yo creo que sí puede ser un año... O sea, ¿tú sientes que la suerte está echada este año? Este año es bien difícil, porque también en el lado político lo tienes complicado, no tienes claridad hacia dónde está yendo este ejecutivo, hay muchos titulares de investigaciones y eso no te va a dejar de que por lo menos quieran concentrarse en efectivamente mirar la economía, que la economía es lo principal para estar bien, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos que estar bien económicamente para salir a las calles, que no haya inseguridad, que socialmente estemos tranquilos. Claro, inseguridad ciudadana, también tenemos el peligro del Congreso, que tiene una tendencia a dar leyes que en vez de sumar restan, de corte muy populista. Todo eso juega en contra finalmente. Y sobre el Congreso, a mí me parecería genial una propuesta de que se les evalúe como en el lado privado, ¿no? En el lado privado tú tienes tus bonos anuales. Imagínate que evaluemos una bonificación pública en el lado de la gestión. Congresista A, ¿qué hizo en este año? Genial. Su bonificación, no bonificación. Congresista B. Y así para cada... ¿Quién los evalúa, no? Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema, pero creo que si ordenamos un poco la casa pública de esta manera con el enfoque privado, con un planeamiento estratégico a nivel de todas las instituciones, deberíamos lograr que el crecimiento económico por lo menos tenga mayor certidumbre y eso restablecer la credibilidad del inversionista privado, que eso ha sido el principal factor que viene cayendo y se espera que el próximo año aún siga en decrecimiento, ¿no? No hay esa confianza porque, claro, con este gobierno inestable es un poco difícil confiar tu dinero en largo plazo. Sí, por supuesto, y eso bloquea de alguna manera las grandes inversiones, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la minería, con lo que produce, nos ha salvado, porque si no estaríamos en debe, con un decrecimiento mayor del PBI. Sí, había un estudio, efectivamente, el decrecimiento que tuvimos en el primer semestre, si no hubiera sido por la minería, hubiera sido casi 4 veces, ¿no? Imagínate haber decrecido menos 1,5%, menos 2%. Y de hecho hubo restablecimiento de varios proyectos, como Quellaveco, Las Bambas, que ayudaron justamente a restablecer esta mayor producción y por ende a apoyar al país. Y dicho y eso, ahí justo en el último mes se publicó un anuncio que el Ministerio estaba flexibilizando y estaba impulsando nuevamente darle aprobaciones a distintos proyectos, lo cual en realidad, y justo hice una crítica ahí, es un poco más superficial porque no se está avanzando como está anunciando, ¿no? O sea, en realidad están sí tratando de flexibilizar, pero como la parte más burocrática no se desentrampa, no van a pasar los proyectos. Y lo otro es que el gobierno tampoco hace política social favorable hacia la minería, ¿no? Es una minería responsable, que ya lo tenemos clarísimo. Pero si el gobierno no te impulsa, no te da la mano para combatirlo, también es un poco difícil que, oye, sí, pues que el sector minería nos recupere en 2024. Los precios de los commodities seguramente van a estar más altos, sobre todo los de metales preciosos, metales productivos como el cobre, el oro, la plata. Tenemos un panorama lindo para el 2024, ya lo tenemos. El tema está en cómo planeamos
aprovechar ese contexto hacia ese año. Claro, además los proyectos son de mediano o largo plazo, ¿no? No son inmediatos tampoco. No, y son proyectos grandes, ¿no? Donde son inversiones millonarias, hasta en algunos casos billonarias. Y efectivamente, y yo no te hablo de proyectos totalmente nuevos, verdes, ¿no? Esos proyectos que recién están en exploración, bueno, te hablo de proyectos que ya tienen tiempo y que se pueden ir destrabando, ir haciendo, aunque sea más proactividad hacia destrabarlos por el bien común. ¿Quién es el bien común? La economía de todos nosotros. Si eso se destraba, entran más dólares. Si entran más dólares, esa mayor oferta puede bajar el tipo de cambio. Si baja el tipo de cambio, genera una menor inflación. Entonces, como que todas las variables económicas se van alineando hacia una sinergia productiva. Por último, Steve, en este contexto, si tú fueras asesor personal de nuestros clientes, ¿qué le recomendarías en cuanto a su manejo económico para estos meses que vienen? Te agradezco por la pregunta, Juan Carlos. De hecho, yo estoy muy preocupado por la economía y en el análisis que nosotros hacemos en S4 Consultoría siempre somos proactivos en detallar el principal riesgo y cómo combatirlo. Para mí es combatir el tipo de cambio. ¿Cómo puedes combatir el riesgo del tipo de cambio? Es justamente haciendo la gestión en tus ahorros. ¿Cómo tienes tus ahorros? Tienes muchos soles, muchos dólares. Si tienes muchos soles, este contexto es un contexto ideal que se había esperado por mucho tiempo para comenzar a comprar los dólares. No tienes que esperar el pánico cuando el dólar ya está en 3.80, en 3.90, como vimos cuando fue el gobierno anterior. Claro, tienes que comprarlo barato. Pues, tienes que comprarlo bajo. Y si estás siendo bien asesorado, te están diciendo los riesgos. Te estoy comentando que los riesgos, la alta incertidumbre genera riesgos, ¿no? Y entonces este es un buen nivel en 3.67, de repente se estabiliza en 3.64, es un nivel para comenzar a armar, para comenzar a comprar dólares, para protegerte por los próximos 3 a 6 meses. Y luego, en el 2024, reevaluar el contexto económico, reevaluar cómo está el Estado, reevaluar cuáles son las políticas y reevaluar qué está sucediendo en el mundo internacional. Endeudarse no es buen momento. Endeudarse siempre va a ser el momento. Exactamente, ¿no? ¿Para qué? Yo creo que el capital de trabajo, y lo estoy viendo mucho en muchos de los clientes que asesoramos, es el capital de trabajo al día de hoy se está cuidando bastante en el sentido de cómo me endeudo, a qué tasas me endeudo, o sea, factoring, como un préstamo privado, las soluciones, y hay mucha oferta también. Ha salido muchos estas empresas digitales que ofrecen el financiamiento hipotecario casi inmediato con una revisión de una garantía hipotecaria. Entonces hay que tener cuidado porque si el contexto de los próximos 3 a 6 meses es un poco incierto, ¿no? Yo te digo, el 2024 con mayor tranquilidad, pero estos 3 a 6 meses un poco de cautela, ¿no? Dejemos las emociones de lado y al contrario, sumemos un poco este ahorro de seguro, ¿no? Sumemos estos ahorritos para ver si de acá a 3 meses la situación se pone peor y bueno, ya tuvimos nuestro ahorro, ¿no? Si pasan 3 a 6 meses y todo genial, tomemos el financiamiento y las tasas van a bajar. Ahorita las tasas están altas porque el Banco Central justamente ha hecho una política contractiva, pero de acá a 6, 9 meses, si no tienes un apuro, las tasas seguramente van a estar a mejores condiciones y posiblemente los activos inmobiliarios también. La tasa de referencia menos de 1 queda como un espejismo del pasado y no hace tanto, ¿no? Exactamente, ¿no? Como uno nominal totalmente ajeno, pero no te olvides que el Banco Central ve la tasa real, entonces ve ellos en el 7.75, le restan la última inflación que fue 5.50, 5.60, ¿no? Y ellos están ahorita enfocados en casi 2% de tasa de interés real. Entonces ellos es lo que están viendo. Igual es estricta, ¿no? Es contractiva, es fuerte porque al final nosotros... Claro, desanima para que se pida lo que exactamente, ¿no? Y nos suma justamente a combatir este panorama de alta incertidumbre en los próximos 3 a 6 meses. Perfecto, Steve. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te agradezco a ti, Juan Carlos. Muchas gracias. Steve Ocampo, economista, ha estado con nosotros. Son exactamente las 8:30. Vamos a hacer una pausa. Regresamos